¿Alguna vez te has cuestionado si, sin saberlo, estás saboteando tu propio potencial o, aún peor, rodeándote de personas que te están hundiendo sin que te des cuenta? En este video, exploraremos 6 señales claras de una persona ignorante según la sabiduría del estoicismo. Al final, es posible que te sientas un poco incómodo, pero también adquirirás una perspectiva poderosa para transformar tu vida. Comencemos con los estoicos. Los filósofos que vivieron hace más de 2000 años estaban obsesionados con un único propósito: vivir una vida virtuosa. 1. Razón y sabiduría. Para los estoicos, la verdadera sabiduría no se limitaba a acumular información o simplemente parecer inteligentes. Se trataba de algo mucho más profundo: el dominio de uno mismo y la habilidad para comprender y manejar el mundo que nos rodea de manera racional. No se trataba solo de saber cosas, sino de integrar ese conocimiento en nuestras acciones, emociones y decisiones diarias. Vivir sabiamente, según los estoicos, significaba actuar de acuerdo con la razón, no solo de forma impulsiva o emocional, sino con una comprensión profunda de lo que es realmente importante. Por otro lado, la ignorancia no solo se refería a la falta de información, sino a una forma de vida impulsada por la necedad, la arrogancia y la resistencia al cambio. Para los estoicos, la ignorancia era la verdadera enemiga del crecimiento personal. No era la simple falta de conocimiento lo que se consideraba negativo, sino una mentalidad cerrada, una actitud de certeza absoluta en lo que se sabe, y una negativa a cuestionarse o aprender. Esta mentalidad puede estar presente incluso en aquellos que, en apariencia, tienen mucho conocimiento. De hecho, a veces las personas más ignorantes son las que creen que ya lo saben todo. Epicteto, uno de los filósofos más prominentes del estoicismo, expresó una verdad profunda al decir: es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Este comentario nos recuerda que el primer obstáculo para el aprendizaje es la certeza infundada de que no tenemos nada más que aprender. La arrogancia de pensar que ya sabemos todo lo que necesitamos saber es lo que nos priva de la verdadera sabiduría. En lugar de estar abiertos a nuevas ideas, nos cerramos, convencidos de que no hay nada más que descubrir. Esto nos lleva a la primera señal clara de una persona ignorante, aquella que se niega a escuchar o aprender. Esta actitud es como una puerta cerrada, que nunca permite que entre nueva información o perspectiva. Aunque estas personas pueden escuchar las palabras de los demás, no logran escuchar realmente, ya que sus mentes están cerradas a la posibilidad de cambio o crecimiento. Ignoran o desestiman ideas que podrían desafiarlas porque su ego está demasiado atado a la idea de que ya lo saben todo. Este tipo de actitud no solo limita su crecimiento, sino que también les impide adaptarse a las nuevas realidades y aprender de sus errores. Los estoicos enfatizaban la importancia de la humildad intelectual. Para ellos, el conocimiento no es un estado estático, sino un proceso constante de aprendizaje y automejoramiento. La persona sabia es aquella que es consciente de sus limitaciones y que, en lugar de resistirse al conocimiento, lo busca activamente, sin importar cuán incómoda o desafiante pueda ser la verdad que encuentra. Por eso, el primer paso hacia la sabiduría, según el estoicismo, es la disposición a aprender, a abrirnos a nuevas ideas, a reconocer nuestras carencias y a aceptar que siempre hay algo más que aprender. La capacidad de escuchar realmente, de permitir que nuevas perspectivas entren en nuestra vida y desafíen nuestras creencias previas, es esencial para el crecimiento personal. Como los estoicos nos enseñan, no se trata de acumular información por el simple hecho de hacerlo, sino de vivir de acuerdo con la razón, mejorando constantemente nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo. 2. Una persona tonta es como una puerta cerrada. Aunque escuche palabras, no logra entenderlas realmente. Se limita a oír sin interiorizar lo que se dice, sin procesar las ideas o reflexionar sobre ellas. Además, desestima nuevas perspectivas porque su orgullo es más grande que su disposición para reconocer que no lo sabe todo. Este comportamiento refleja una mentalidad rígida, una postura de intransigencia frente al aprendizaje y la reflexión. Es como si las ideas nuevas fueran agua que se derrama sobre una superficie impermeable, incapaz de penetrar o generar cambios. Reflexiona sobre esto. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió en su diario una frase reveladora: si alguien puede mostrarme mi error, con gusto cambiaré mi camino, porque la verdad es mi única preocupación.
Imagina esto, el hombre más poderoso del mundo, dispuesto a admitir sus fallos y cambiar de dirección cuando se le presenta una verdad que desafía su visión. La humildad con la que Marco Aurelio se enfrentaba a sus propios errores es la misma actitud que los estoicos promovían como camino hacia la sabiduría. No se trataba de acumular poder o estatus, sino de estar en constante búsqueda de la verdad y del autoconocimiento. Ahora compáralo con alguien que se aferra obstinadamente a su ignorancia, solo para proteger su frágil ego. El miedo a admitir que se está equivocado es un obstáculo enorme para el crecimiento personal. Esta persona prefiere mantenerse en su zona de confort, aunque eso implique estar atrapada en la ignorancia, antes que enfrentar el dolor momentáneo que puede causar reconocer un error. Frustrante, ¿verdad? Esta resistencia al aprendizaje se convierte en una barrera que no solo los limita, sino que también impide cualquier tipo de progreso significativo. Es más, las personas con esta actitud suelen ofenderse con facilidad. ¿Te has fijado cómo algunas personas reaccionan a las críticas con enojo o incluso agresividad? Esta reacción impulsiva es una señal clara de necedad. Séneca, otro de los filósofos estoicos, veía la ira como una manifestación de debilidad. Según él, la verdadera grandeza de un hombre radica en su capacidad para soportar los insultos sin resentimiento, en su habilidad para mantener la calma y la compostura frente a la adversidad. Para él, la verdadera fuerza se encuentra en el control emocional, no en la explosión de ira que solo debilita al individuo. Por el contrario, los ignorantes toman todo de manera personal. No entienden que la crítica no está dirigida a su identidad como personas, sino a un comportamiento o actitud específica. La crítica es una herramienta poderosa para el crecimiento, es una oportunidad para mejorar y ser más sabio. Sin embargo, quienes están atrapados en su necedad no comprenden esto y, en lugar de usar la crítica para crecer, la rechazan de manera destructiva. Reaccionan atacando o defendiendo su posición sin considerar la validez del argumento, lo que solo termina dañando relaciones y oportunidades valiosas. Y si alguna vez has tenido que tratar con alguien así, sabes lo agotador que puede ser estar rodeado de personas que no solo se resisten a aprender, sino que además reaccionan de manera desmedida cuando se les señala algo que no les gusta. Estas personas se encuentran en una lucha constante con su propio ego y sus miedos, lo cual les impide crecer. Además, viven atrapadas en un ciclo de búsqueda de placer inmediato en lugar de buscar una satisfacción más profunda, que se alcanza mediante la reflexión, el aprendizaje y la mejora continua. Es desgastante estar cerca de quienes viven para evadir la incomodidad de enfrentar sus propias limitaciones, eligiendo, en cambio, ignorarlas y resistirse al cambio. La tercera señal es que son esclavos de sus impulsos. Los tontos priorizan los placeres efímeros sobre la satisfacción duradera. Este comportamiento refleja una búsqueda constante de gratificación inmediata, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Las personas que se entregan a estos placeres temporales son como navegantes sin rumbo, dejándose llevar por las olas de sus impulsos sin ninguna consideración por el destino final. La búsqueda constante de la euforia a través de placeres fugaces puede ser absorbente, pero es, en última instancia, vacía. En lugar de enfocarse en algo más profundo y significativo, estas personas se ven atrapadas en una serie de momentos intensos pero superficiales, sin lograr encontrar una verdadera paz o satisfacción duradera. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, advirtió sobre este tipo de vida cuando dijo: la vida del necio está vacía de gratitud y llena de temores, su rumbo está completamente dirigido hacia el futuro. Para él, el necio o el ignorante vive en una constante expectativa de lo que vendrá, siempre mirando hacia el futuro y dejando de lado el presente. La gratitud y el disfrute del momento presente son sustituidos por la constante búsqueda de algo más, de un futuro que promete algo mejor. Esta mentalidad no solo impide que experimenten la satisfacción verdadera, sino que también los llena de ansiedad y temores sobre lo que aún no ha llegado. Al vivir obsesionados con el futuro, los tontos pierden la oportunidad de encontrar paz y satisfacción en lo que ya tienen. La búsqueda insaciable de placeres inmediatos se manifiesta de diferentes maneras, desde comer en exceso, gastando irresponsablemente, hasta aferrarse a relaciones tóxicas. Cada uno de estos comportamientos refleja una desconexión de lo que realmente importa. Comer en exceso no es solo una cuestión de indulgencia,
sino una forma de llenar un vacío emocional o mental sin detenerse a reflexionar sobre lo que realmente se necesita para sentirse completo. Gastar irresponsablemente es una búsqueda de estatus, una forma de gratificación instantánea que en última instancia lleva a la insatisfacción y la deuda. Las relaciones tóxicas son el intento de encontrar validación o emoción sin tener en cuenta el daño que causan, ni el costo emocional de mantenerlas. Estas personas viven de una manera que las desconecta de su verdadero bienestar. Están tan centradas en buscar la próxima explosión de placer que nunca se detienen a evaluar si lo que están haciendo realmente contribuye a su felicidad o crecimiento personal. Este ciclo de búsqueda interminable de placer efímero no solo es insostenible, sino que se convierte en un patrón autodestructivo. Al final, los momentos de satisfacción que ofrecen estos placeres superficiales no pueden llenar el vacío interior, y la persona se encuentra atrapada en una rutina de insatisfacción crónica. Observar este ciclo puede generar una mezcla de lástima y frustración. Es triste ver cómo alguien se pierde en la persecución de algo que nunca podrá satisfacer sus verdaderas necesidades. La frustración surge al darse cuenta de que, a pesar de todos los intentos, la felicidad verdadera no se encuentra en los placeres fugaces, sino en algo mucho más profundo, en el autocontrol, en la disciplina y en la alineación de nuestras acciones con nuestros valores más auténticos. Las personas que se dedican a este ciclo no se dan cuenta de que la autodisciplina no solo es una herramienta para alcanzar metas, sino un camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Esta es la verdadera fuente de la felicidad, una vida vivida en congruencia con los principios que más valoramos, no solo en busca de momentos fugaces que nunca pueden llenar el vacío interior. La cuarta señal es que culpan a los demás por sus problemas. Los tontos tienen una habilidad asombrosa para crear excusas. En lugar de asumir la responsabilidad de sus propios errores o fracasos, siempre encuentran una razón externa para justificar sus fallos. Si algo sale mal, lo primero que hacen es culpar a los demás, a las circunstancias o incluso a la suerte, en lugar de reflexionar sobre cómo sus propias decisiones o acciones pudieron haber influido en el resultado. Para ellos, nunca es su culpa. Esta tendencia a eludir la responsabilidad refleja una falta de madurez emocional y una profunda incapacidad de autoanálisis. El filósofo estoico Epicteto señaló este comportamiento cuando dijo que un hombre no se perturba por los hechos, sino por la interpretación que tiene de ellos. Esta idea es fundamental para entender cómo una persona sabia puede mantener la calma y el control, incluso ante situaciones adversas. Los hechos en sí mismos son neutrales, pero nuestra interpretación de ellos es lo que define cómo nos afectan. Mientras que una persona sabia asume la responsabilidad de cómo responde a los hechos, los tontos se ven inmovilizados por una interpretación negativa y un enfoque en lo externo, lo que les impide aprender de sus errores y crecer. Las personas sabias entienden que no pueden controlar todo lo que sucede a su alrededor, pero lo que sí pueden controlar es su reacción ante los eventos. Aceptan que la vida está llena de incertidumbres y dificultades, pero se comprometen a tomar las riendas de su propia actitud y comportamiento. Esta capacidad para asumir la responsabilidad personal les permite aprender y mejorar, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Las personas sabias no necesitan encontrar culpables fuera de sí mismas, porque saben que el primer paso para superar un problema es reconocer cómo pueden cambiar o mejorar. Por el contrario, los tontos prefieren señalar a otros cuando las cosas salen mal. En lugar de mirar dentro de sí mismos para ver qué podrían haber hecho de manera diferente, culpan a su entorno, a las personas con las que se cruzan o a la mala suerte. Esta mentalidad de victimización y evasión de la responsabilidad los mantiene atrapados en un ciclo interminable de fracaso y resentimiento. No solo se sienten impotentes frente a los problemas, sino que también cultivan una mentalidad de negatividad que termina por alejarlos de las soluciones y el progreso. Si estás cerca de una persona que constantemente evade su responsabilidad y culpa a otros, eventualmente podrías terminar atrapado en ese ciclo con ellos. Su constante culpabilidad externa puede contaminar tu propia percepción de los problemas y afectarte emocionalmente, haciendo que te sientas frustrado, impotente o incluso desmotivado. Es fácil caer en esta trampa si te dejas llevar por su visión del mundo. Sin embargo, si decides no involucrarte en su forma de pensar, si eliges tomar responsabilidad de tu vida y tu actitud, puedes liberarte de esta espiral destructiva.
Aceptar la responsabilidad no es solo un acto de madurez, sino una fuente de liberación personal. Al reconocer que somos los responsables de nuestra respuesta ante lo que ocurre a nuestro alrededor, recuperamos el poder para cambiar nuestra situación. Esto no significa que debamos cargar con toda la culpa de todo lo que pasa, sino que debemos estar dispuestos a reflexionar sobre nuestras decisiones, aprender de ellas y ajustarlas para no cometer los mismos errores una y otra vez. La sabiduría se encuentra en ese equilibrio, asumir la responsabilidad de lo que podemos controlar y no perder tiempo y energía en culpar a los demás por lo que no está en nuestras manos. La quinta señal es que hablan más de lo que piensan. Un clásico comportamiento de las personas tontas es su necesidad de hablar constantemente. Les encanta oír el sonido de su propia voz, como si cada palabra que pronuncian tuviera un valor inherente. Hablarán sin cesar, incluso interrumpiendo a los demás en una conversación, sin importar si lo que tienen que decir es relevante o útil. La opinión de una persona tonta se convierte en una necesidad constante de ser escuchada, y a menudo emiten juicios o consejos sin haber reflexionado adecuadamente sobre lo que están diciendo. A menudo, no se dan cuenta de que hablar por hablar no agrega valor a las interacciones, sino que simplemente distrae y agota a quienes los rodean. Los estoicos, por otro lado, entendían que el silencio tiene un poder inmenso. Para ellos, las palabras no eran algo que debían desperdiciar, sino un medio para expresar verdades profundas y transmitir ideas significativas. Creían en la economía del lenguaje, es decir, usar las palabras solo cuando realmente tenían un propósito. Marco Aurelio, uno de los emperadores más influyentes de la historia y filósofo estoico, escribió: «Es mejor tropezar con los pies que con la lengua». Esta frase refleja su profunda creencia de que, aunque podemos cometer errores físicamente, el daño de hablar sin pensar o de decir algo inapropiado es mucho más perjudicial. La sabiduría radica en hablar con intención, en elegir nuestras palabras con cuidado y en ser conscientes del impacto que pueden tener en los demás. Las palabras no son solo sonidos vacíos, sino que tienen peso. Pueden construir puentes de entendimiento o destruir relaciones con una sola frase. La persona sabia sabe cuándo hablar, qué decir, y lo más importante, cuándo es mejor guardar silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una decisión activa de no hablar sin un propósito claro. Por el contrario, el necio es como un grifo que gotea constantemente, produce ruido sin sustancia. Está tan obsesionado con hablar que no se da cuenta de que, al hacerlo, solo está inundando el espacio con información vacía, sin profundidad ni valor real. Las personas que hablan sin reflexión no solo son pesadas, sino que también pierden la oportunidad de escuchar y aprender, algo que es fundamental para el crecimiento personal. La verdadera sabiduría no está en la cantidad de palabras que se dicen, sino en la calidad de lo que se comunica. El sabio sabe que cada palabra tiene que estar cargada de significado y reflexión. Si tienes algo valioso que decir, las personas lo escucharán con atención. Pero si te limitas a hablar por el simple deseo de ser escuchado, corres el riesgo de convertirte en alguien que simplemente emite ruido, sin realmente contribuir a una conversación significativa. En las interacciones humanas, la habilidad de escuchar se valora mucho más que la de hablar sin cesar. La sabiduría está en el equilibrio entre hablar y escuchar. Cuando uno aprende a escuchar y a hablar solo cuando realmente tiene algo importante que aportar, se cultiva un diálogo auténtico y profundo, donde las palabras no son solo ruido, sino herramientas de comprensión y conexión. La sexta señal es que temen el cambio. La última señal de la necedad es resistirse al cambio. Se aferran a lo familiar, incluso cuando está claramente deteriorándolos. Los estoicos enseñaron que la vida está en constante movimiento. Epicteto comparó la vida con un juego: no puedes controlar las piezas que te tocan, pero sí cómo juegas. Los necios, sin embargo, se paralizan por el miedo, prefieren permanecer estancados antes que afrontar la incomodidad del crecimiento. Ver a alguien sabotear su propio potencial de esta manera es a la vez exasperante y desgarrador. Las personas tontas se niegan a aprender, se ofenden fácilmente, persiguen el placer en lugar de un propósito, hablan más de lo que piensan y temen el cambio. Estas señales no solo reflejan la ignorancia o la necedad, sino también una resistencia interna al crecimiento y a la reflexión. En lugar de abrirse a nuevas ideas, estas personas se aferran a lo que ya conocen,
por temor a enfrentar la incomodidad del aprendizaje y la autotransformación. La negativa a aprender es una de las manifestaciones más claras de un ego cerrado, incapaz de reconocer que aún tiene mucho por descubrir. Además, cuando las críticas o comentarios no coinciden con su visión del mundo, se ofenden fácilmente. Su sensibilidad excesiva no solo refleja inmadurez emocional, sino también una falta de autoconfianza. Las críticas son vistas como ataques personales, cuando en realidad, podrían ser valiosas oportunidades para crecer y corregir el rumbo. Esta falta de resiliencia ante la adversidad limita sus posibilidades de mejorar, pues el verdadero crecimiento solo surge cuando aprendemos a manejar las críticas y a usarlas a nuestro favor. Señal clara es su tendencia a perseguir el placer en lugar de buscar un propósito más profundo en la vida. La vida se convierte para ellos en una constante búsqueda de gratificación inmediata, desde los placeres superficiales hasta la evasión de los retos. No comprenden que la verdadera satisfacción se encuentra en el propósito y en la alineación de nuestras acciones con los valores fundamentales que guían nuestra vida. En lugar de trabajar en su desarrollo personal, se entregan a la satisfacción instantánea, perdiendo de vista lo que realmente les podría traer felicidad duradera. Otras señales como hablan más de lo que piensan. Las palabras salen de su boca sin reflexión, sin considerar el impacto que pueden tener en los demás ni en ellos mismos. Hablan, pero no escuchan, y su comunicación se vuelve vacía, sin un propósito claro. El pensamiento profundo y la reflexión antes de hablar son cualidades que los estoicos promovían como esenciales para una vida más sabia y considerada. Quien habla sin pensar está atrapado en la superficialidad y no tiene la paciencia ni la sabiduría para meditar antes de actuar. Temen el cambio. El miedo a lo desconocido los paraliza, manteniéndolos atrapados en lo familiar, incluso cuando lo que conocen ya no les sirve ni les aporta crecimiento. En lugar de ver el cambio como una oportunidad de evolución personal, lo perciben como una amenaza. Esta resistencia al cambio es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano. La vida está en constante movimiento y solo aquellos que se atreven a dar un paso hacia lo nuevo pueden alcanzar un verdadero progreso. Reconocer estas señales, tanto en los demás como en uno mismo, no se trata de juzgar, sino de ser consciente. La autocomprensión es el primer paso hacia la mejora continua. Los estoicos creían firmemente que el camino hacia la sabiduría comienza por conocer nuestros propios defectos, aceptarlos y trabajar en ellos. No se trata de ser perfectos, sino de estar comprometidos con el proceso de crecimiento constante. Las sabias palabras de Marco Aurelio: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esta frase nos invita a entender que lo único que realmente controlamos es nuestra respuesta ante las situaciones, nuestras reacciones y pensamientos. Aceptar que no podemos controlar todo lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí podemos elegir cómo responder a ello, nos otorga una inmensa fuerza interna. Si este video te hizo reflexionar y te ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de un poco de sabiduría estoica. No olvides darme un me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más enseñanzas que pueden transformar nuestra vida.